Shabbat Shalom a todos los que nos siguen en Instagram, nuestros amigos y hermanos que como siempre están de costumbre allí escuchándonos y viéndonos en vivo. De verdad es un placer, un gozo poder ser de bendición a ustedes, a la Cajal. Reciban un cordial saludo también de nuestra Cajal Bellaco. Pueden tomar asientos. Gracias. Bien, una vez más, Brujín Jabaim, bienvenidos todos a esta sección del Shiur, de esta clase y de la Parashá Bait Hanam. Y bueno, para mí es un gozo, como siempre les digo, mi segunda vez acá, por el privilegio y el honor que me da la Keilah y también con el permiso del rabino de poder ser de bendición a nuestra comunidad en esta clase. Espero que pueda ser de bendición, que pueda ser de verajá para nosotros, no solamente para decir qué espectacular enseñanza, sino para vivir esta enseñanza, para accionar esta enseñanza, no como Am Israel en aquel tiempo que oyó las palabras, fue testigo de las palabras en vivo del Eterno, pero perecieron por falta de conocimiento, por falta de la acción de cada una de las cosas que Hashem quería darle a su pueblo para que no solamente fueran oidores, sino hacedores de su Torah. ¿Amén? Bueno, me gustaría siempre comenzar este Shabbat. El Shabbat pasado tenía un tema, ¿okay? El Shabbat pasado se llamaba Shabbat Hazón. ¿Por qué Shabbat Hazón? Shabbat Hazón, la palabra Hazón significa visiones. Y esa palabra Hazón tiene que ver con la Haftará, esa porción de los profetas de Yeshayahu, de Isaías, que tenía que ver con las visiones que Isaías estaba comentando acerca del tiempo del porvenir. Es decir, hablando de la Geulá, de la redención, algo tan añorado y soñado para todo el pueblo de Israel y aquellos que le siguen, que siguen esta fe de la Torah. Por eso se llamaba Shabbat Hazón, sí, visiones. Nosotros somos un pueblo de visiones, somos un pueblo que soñamos también. Los sueños, hermanos, a veces decimos, no sueñes tanto. Sí, somos un pueblo que debemos de soñar porque los sueños se vuelven convicciones cuando esperamos, cuando tenemos la paciencia, ¿verdad?, para esperar en estos sueños. Ahora, este Shabbat del día de hoy se llama, Shabbat del día de hoy se llama Shabbat Nahamut. ¿Qué significa Shabbat Nahamut? Shabbat de consuelo. Vimos que el Shabbat Hazón era posterior a Tisha B'Av, un ayuno que todo el pueblo de Israel lo que hace es ayunar, porque sueñan con un templo, ayunan para que nuestro Mashiach venga y reconstruya el Bet Amidash con ayuda del pueblo de Israel. Pero también nosotros ayunamos, no simplemente por un Bet Amidash, que sí, cuando venga el Mashiach vendrá con ese templo en los cielos. No, también ayunamos para que nuestros sueños en vida aquí, porque también hay sueños, no solamente esos sueños de la redención, también nosotros tenemos sueños, anhelos, pero a veces nos quedamos estancados, a veces no perdemos esa fe en estos propósitos que son de una u otra manera buenos. Este Shabbat se llama Shabbat de consuelo. ¿Por qué? Porque la Haftará, como bien se leía, comienza Yeshayahu, Isaías diciendo Nahamut, consuelo. Nahamut es consuelo. Y dos veces Nahamut, Nahamut, consuelo y consuelo. ¿Por qué consuelo? ¿Por qué el pueblo de Israel tiene que tener consuelo? Porque necesita estar aferrado a las promesas del Eterno. Ese es el consuelo que tenemos, queridos hermanos. Si nosotros no nos aferramos, no nos arraigamos de las promesas que Dios dice en su Torah, no hay consuelo que valga, no hay esperanza que valga, no hubiera el propósito de hacer lo que hacemos, todo se vuelve vano. Todo lo que venimos a hacer aquí, la boda Torah, el servicio Shabbat, la amidad, todo es vano. Pero ¿por qué cobra sentido todo lo que hacemos? Por los mandamientos, por las promesas. Por eso hay Nahamut. ¿Qué significa Nahamut? Consuelo. Por eso este Shabbat, así como aquel fue visiones, crean en las promesas. Promesas son visiones, cosas que van a suceder y que aún pueden suceder también en la actualidad, pero ahora tengan consuelo. ¿Por qué? Porque un consuelo es cuando las promesas tardan.
Y lo ha dicho en muchas ocasiones. Yeshua siempre lo ha dicho, no tengan por tardanza. Está diciendo, tranquilo, yo vuelvo. Y dice, pero cuando hace más de 2000 años está diciendo los Talmudim, ¿verdad? Yeshua está diciendo, vuelvo, y todavía estamos en 2022. ¿Y qué pasó? Consuelo. Sigue aferrándote a la mitzvot, sigue allí confiando en la promesa del Eterno. Sigue allí. Sé que es difícil humanamente esperar en Hashem, pero ahí donde está el truco, ahí donde está la magia de esto, ¿no? En esperar el tiempo de Dios. Como decía el rey Shlomo, ¿verdad? Todo tiene su tiempo bajo el cielo. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de buscar a Dios, y todo tiene su tiempo. Y esperar en el tiempo de Dios, es decir, para esperar en el tiempo de Dios necesitamos una virtud y se llama consuelo. Nahamu, Shabbat de consuelo. Quiero comenzar con un salmo que habla del consuelo, uno de los salmos que siempre recitamos, lo que les gusta allí recitar siempre al final, Birkat Hamazon, las bendiciones de los alimentos, de los Shabbat, siempre decimos el Salmo 126. ¿Qué dice el Salmo 126? Shir Hamalot Beshuv Adonai et Shivat Zion Hayinu Keholmi. Cuando Adonai haga retornar o volver a los exiliados de Sion, seremos como si soñáramos, ¿sí? Es decir, tenemos el anhelo de retornar a Sion. Y retornar a Sion no significa solamente ir a la tierra de verdad y física. Retornar a Sion también significa ir a las bendiciones que el Eterno nos quiere dar. Como decía Yeshua, si buscaran primeramente el reino de los cielos y su justicia, nada nos faltaría aquí en la tierra. Pero nosotros somos al revés, buscamos primero lo material, todo lo físico, y después buscamos al Eterno como si fuera un amuleto, ¿verdad? Allí entonces sacamos al Eterno del bolsillo. Así no funciona, queridos hermanos, así no funciona. Hay que buscar al Eterno en todo tiempo. Y este pueblo se encontraba en Babilonia, y lo obligaban a cantar cántico de Sion, y ellos decían, no, porque nosotros soñamos que un día vamos a ir y Dios nos va a hacer retornar, porque solamente Él es el que nos hace retornar. No hay otro medio por la cual retornemos a una vida de shalom, a una vida de brajá, a una vida de parnasá, que significa, parnasá significa sustento, brajá significa bendición. Es decir, el único que nos puede hacer retornar es Hashem. Es el único. Y por eso ellos dijeron, no podemos cantar cántico de Sion en tierra ajena. Y por eso dice Shir Hamalot. La palabra Hamalot significa ascender. Así como cuando llaman a la Torá significa aliyah significa ascender. Porque estamos no solamente se asciende cuando uno llega a Israel. Israel Hashem, con la ayuda de Dios, que cada uno de ustedes, bueno, si pueden llegar a Israel, puedan ir. También es un ascenso. Pero venir a leer la Torá, venir al Shabbat también es un ascenso. Es una elevación, nada como el olor del Shabbat, ¿verdad? Usted dice, bueno, pero ¿qué olor? Hay un olor espiritual, un incienso que se levanta cuando usted hace esas oraciones con kabod, hace esas oraciones con kabaná, con concentración, con ese honor que se merece. Entonces no va a volverse las cosas monótonas. Alguien me decía, no, que usted los judíos todo el tiempo con la mitad al mismo tiempo, eso se vuelve van a repetición. Estás muy equivocado. Se vuelve van a repetición si estás muy lejos de Dios. Pero cuando nos aferramos a su promesa, cuando tenemos esos sueños, cuando soñamos que queremos ser elevados, esas oraciones se vuelven kedushá, se vuelven santas, y el Eterno lo va a oler como olor grato y fragante, así como se ofrecía el incienso del Ketore en el lugar santo que el Kohen Gadol tenía que ofrecer. El título del mensaje, del shiur, de la clase del día de hoy, de la parashá Beit Hanan, le he titulado allí, es tiempo del retorno, es tiempo de retornar. Ese es el título del shiur del día de hoy. Para allá se llama Beit Hanan. ¿Qué significa Beit Hanan? Significa ruego, significa súplica. Ahora, este tipo de expresión, Beit Hanan, no es cualquier ruego ni cualquier súplica. Aquí comienza Moshe suplicándole a Dios algo que ya Dios le había prohibido. Sin embargo, él quiere que Dios le anule los decretos. Y recuerde que Dios no es hombre, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ni revoque sus decretos. Él dice y se hace. Cuentan los sabios que cuando Moshe suplicó a Hashem porque le dejara entrar y ver la tierra prometida, porque ya ellos estaban, en la historia cuenta que ellos estaban entre el Jordán, es decir, ya estaban del lado
todavía no habían cruzado el Jordán con Yeshua Ben Nun, y dice que Moshe anhelaba ver esa maravilla. No quería que Dios le quitara la vida, es decir, él anhelaba, Señor, por lo menos déjame aunque sea que pise. Él dice, déjame pasar el Jordán, porque la gente pensaba que lo que le estaba diciendo era que le dejara ver. No, él también quería pasar el Jordán y bueno, que le quitara la vida después que pasara el Jordán. No, el Señor le dice, pero no te aferres a eso, Moshe, ya yo he dicho lo que hay. Y dice que Moshe lloraba y lloraba, y dicen los sabios que Moshe hasta le sacó los trapitos al sol a Hashem, le dijo, primero Hashem le dice, es que tú no te acuerdas cuando mataste a un egipcio en Israel. Moshe se queda así, dice, ¿qué derecho tendrías tú de decirme que tienes mérito? Y fíjense, nadie como Moshe Rabbeinu. Y dice Hashem, cuenta los sabios, una Gemara, y dice, ¿qué mérito podrías tener tú de decirme a mí que anule que tú no vas a entrar a la tierra? Si tú mataste. Y ahí donde veo, hermano, que no se debe idolatrar a las personas. Sí, fueron nuestros maestros, nuestros mayores, pero ojo, no podemos idolatrar. Los hombres también tuvieron debilidades. Moshe Rabbeinu, nuestro maestro de la Torá, también tuvo debilidades. Abraham Avinu también lo hizo, porque somos hombres, respetando su conocimiento, ¿verdad? Pero vemos a Dios diciéndole, ¿te acuerdas cuando mataste al egipcio? Y dice que Moshe le reprochó, sí, pero él estaba matando a uno de nosotros, un pueblo. Y dice, pero ¿qué derecho tienes tú de quitar la vida? ¿Acaso tú das la vida para quitarla? Y dice que Moshe le dijo, bueno, y usted también mató a los primogénitos. Y dice que Hashem le dijo, ajá, ¿y quién da la vida? Tú puedes dar vida, si tú das la vida, entonces tú estás autorizado a quitarla. Pero yo soy el que la doy, si la doy también puedo quitarla. Moshe se quedó, dice, tal cual, y dice Moshe, bueno, me conformaré con lo que tú quieras que yo haga. Y aún así, miren la rajamí, la misericordia del Eterno que le dijo, ve y sube al monte Nebo, y por lo menos te voy a dar una visión para que vea la tierra de Israel desde el norte al sur. Desde el Líbano, el monte Hermón, hasta allá, hasta el golfo, allí del golfo de Acaba, donde comienza allí el Mar Rojo, ¿verdad? Es un golfo que da hasta el Mar Rojo, o el Yam Suf. Hermanos, es increíble como a veces nos aferramos a cosas que Dios ha dicho, no, y nosotros insistimos. No, hermano, no se aferre a eso cuando las promesas van en contra de lo que tú estás suplicándolo, de ese Baal-Hanan. Hermano, cuidado y no sea peor. Si ya no, a veces luchamos contra el Eterno. A veces nosotros sí sabemos la voluntad de Dios, pero no hacemos lo desentendido. Y queremos pedir consejo a un rabino. Como el rabino nos dijo lo que era, entonces quiero oír algo que me guste. Y voy a otro consejero. Pero este sí me dijo lo que yo quería oír, pero no lo que la Torá decía que había que hacer. Y nos seguimos aferrando, Señor, pero es que un maestro de Torá me lo dijo. Sí, pero ¿qué dice la Torá? Porque puede haber muchos consejos rabanán. ¿Saben qué significa rabanán? Rabanán significa consejos rabínicos. Y no está mal, pero hay que analizar todo nuestro consejo por la Torah. Porque recuerden los fariseos, daban consejo, pero aún dice Yeshua, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que hacen. Entonces ahí donde está la acción de esa persona, que yo lo considero un maestro, será lo que él dice. Y a veces lo que dice tampoco es Torah, a veces quizás es para cierto beneficio de ese rabaná o de ese maestro de la Torah. Entonces, ¿dónde está la fuente de la vida, hermano? En la Torah. Allí usted puede saber. No, pero yo no sé hebreo, hermano, igual. Las traducciones, yo sé que las traducciones quizás no son 100% kasher, pero igual hay maestros. Lea, por lo menos cuando uno lee la Torah, cuando dice en español clarito, y amarás al Eterno Dios con toda tu mente, con todo tu... ¿Qué más traducir? ¿Qué le podemos más poner a eso en español? Si está clarito, no hay que aprender hebreo para saber lo que dice Hashem que hay que hacer con él. Sí, amarle con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. ¿Habrá que hacer una traducción más kasher que esa en español o en otro idioma que hablemos? No, ahí está clarito. Entonces a veces decimos, no, es que yo no entiendo, ¿cómo lo vamos a entender? No, que para eso hay que estudiar, no, son justificaciones. Entonces debemos creer a Dios incluso por fe. Y aunque muchos sabemos que la palabra emuná no literalmente significa fe, son convicciones, nosotros debemos creer a Dios por fe, sí, por emuná. Hay cosas que Dios dice, hagan, pero no hay explicación.
Entonces queremos buscarle la quinta pata al gato. No, hágalo y punto. Tenemos que hacerlo. Eso es fe ciega. Bueno, si quiere llamar fe ciega será. Pero ayer dice así, así hay que hacerlo. Pero el hombre quiere saber, quiere ver qué dice la medicina, quiere ver qué dice la ciencia para decir, la Torah era verdad. Porque lo comprobaste por las cosas humanas, pero no lo comprobaste porque Dios dijo, ¿verdad? A veces hay películas y cosas que quieren comprobar todas las cosas bíblicas para dar como una ayudita a Dios. No, hermano, si usted está creyendo por lo que dice la ciencia y todo eso, que gloria a Dios que dicen, por lo menos para que se ponga, ellos crean en la Torah, pero nosotros no podemos creer por lo que ellos dicen y afirman. Es por emuná, convicción. El pueblo de Israel le pasó eso. El pueblo de Israel, en vez de creer a la Torah, por cuando Moshe le estaba diciendo todas las palabras de la Torah, los 10 mandamientos y todo eso, el pueblo de Israel más adelante se corrompió. Más adelante su pueblo se dividió. Y cuando hay división hay destrucción. ¿Saben por qué? Por esto. Porque no creyeron por fe. Empezaron a desviarse. Entonces, hermanos, el tema, el shiur de hoy es tiempo de retornar. Como le dije, Moshe ruega a Dios, Dios le dice lo que hay que hacer, solamente le da la oportunidad. Luego viene una exhortación de Moshe al pueblo de Israel. Era una generación nueva, una generación incluso que no estaba en aquel lugar cuando Hashem dijo que iba a hablar a ellos Israel, y aún así ellos tuvieron miedo, pero conocieron. Es decir, imagínense, ¿qué más evidencia? Porque hay gente que dice la palabra de Dios fue escrita por hombre, pero ¿qué más evidencia? Que habían testigos oculares, más de millares y millares allí en Har Sinai abajo, escuchando, y todos dieron testimonio de que Dios habló. Sin más que eso, no es una sola persona contando esto, son un pueblo entero. Hasta hoy, siglo XXI, siguen contando estas maravillas de Hashem desde el Éxodo de Egipto. Entonces, ¿cómo no vamos a creer en esta palabra? Una cultura, una tradición que es milenaria. Los griegos perdieron la filosofía griega o la religión de los griegos, la religión egipcia. Hoy, ¿qué es egipcio? Son ruinas. Son ruinas. La cultura egipcia era una potencia en aquel entonces. Los babilonios, ruina. ¿Qué quedará hoy tan antiguo como los hebreos, como la Torah? Y hoy en día hay tantas religiones que se levantan del mundo y dicen, yo tengo la verdad, pero ¿cuántos años tiene? Y no es ofendiendo, ¿no? Cada quien tiene la libre decisión de creer lo que sea, pero la pregunta es, ¿cuántos años tiene esto que nosotros creemos? Aún por la historicidad que tiene, somos un pueblo muy antiguo. Creencias que vemos que son emet, son verdad, porque han permanecido tal cual hasta hoy en día. No se ha cambiado nada, el mundo se ha cambiado, a veces no hemos adaptado a él, porque tampoco vamos a andar como se andaba antes con unos trapos hasta abajo y una envoltura, ¿verdad? Incluso hasta la no, ha cambiado, evolucionado, ¿verdad? Algunos evolucionan para mal y otros para bien, ¿no? Pero vemos que muchas de las tradiciones que tenemos también, gracias también a nuestros maestros, a muchos sabios de la Torah también han habido cosas que se han cambiado, quizás algunas muy exageradas, otras, pero bueno, gracias a Dios que hoy tenemos Torah, Matan Torah, así como la Matan Torah, allá también tenemos Matan Torah acá en el siglo XXI. Moshe exhorta al pueblo durante su permanencia en el exilio. Hay algo interesante y es el tema de hoy. Durante su permanencia en el exilio, si fuera del objetivo que era llegar a la tierra prometida, Moshe advierte al pueblo que debe hacer teshuvah. Teshuvah significa arrepentimiento, retornar a su esencia judía y a sus raíces. Dice nuestro sabio que aún en los casos más extremos de alejamiento de Dios, siempre existe la posibilidad de tener una relación con el Creador. Hay un pasú que dice, buscarás a Hashem y lo encontrarás, ya que en este caso buscar es encontrar, a diferencia de la búsqueda de un tesoro que no de ser encontrado resulta en vano. En este caso la misma búsqueda es el proceso de acercarse a Dios, y a la disposición a mejorar ya sustituye un encuentro. Buscar a Dios no es buscar como un tesoro terrenal. ¿Sabes? Cuando alguien dice, busca este tesoro que quizás esté allí, usted está buscando a ver si lo encuentra, no. Sin embargo, Hashem dice, búscame y me vas a encontrar. Dios no crea que es el malo, no, estoy bravo contigo. Él puede enojarse, pero él aún, la gente dice, a veces Dios se pone, no creo.
Dios siempre sus oídos están prestos. Pero Él, cuando está enojado, pero te oye. Cuando un padre está enojado, Él te va a oír para poderte disciplinar. Si no se va a enojar y va a decir, no te quiero oír, no. A ver, ¿qué tú me quieres decir? Pero sabes que antes de eso te quiero amonestar. Igual está escuchando. Igual te está respondiendo porque tú le buscaste. Así es como obra Hashem. No es un Dios que está así todo el tiempo. Hay gente que dice, ay, el Señor nunca me escucha. No creas eso. Porque entonces no hay sueños que valgan. El pueblo de Israel en Babilonia, en la diáspora, sabía que Dios estaba allí. Ezequiel y Jeremías, que eran uno de los profetas, que cuando pasó la destrucción del primer templo, fueron los dos profetas y no se conocieron, ambos estaban separados, profetizaban de ambos lugares diferentes. Ezequiel le dijo, yo Hashem, hablando una revelación del Eterno, decía, yo siempre voy a estar con ustedes, donde quiera que habiten le voy a hacer por un pequeño templo. Si Hashem siempre, nunca dejó a sus hijos desamparados. Siempre le digo, aunque no tengan Bet Hamikdash, yo le voy a hacer un templo pequeño. Bet Katan, Knesset, sinagoga, casa de estudio, Cajal. Allí van a estar estas personas exiliadas. Claro, no es lo mismo. Pero ¿saben qué? A veces nos acomodamos al exilio. Y de eso es que voy a hablar el día de hoy. Una introducción. Número 1, vamos a hablar, número 1, ¿qué es un exilio? Porque quiero enfocarme, el que tenga allí su Tanaj, su Biblia, vamos a enfocarnos en Devarim, el versículo 4, capítulo 4, versículo 27. Esto es lo que me conmueve a mí y conmueve a todos. Una profecía que Moshe, todo muy bonito, los 10 mandamientos, me imagino el pueblo de Israel, wow, no matarás, wow, y si estaban emocionados a Israel porque, claro, la emoción, ¿sabes? Moshe está diciendo, pero ellos querían entrar a la tierra prometida, ellos ya querían conquistar su tierra. Más contento estaba la tribu de Rubén, que ya estaban ya asentados del otro lado contrario de Jordán, ¿verdad? La tribu de Rubén sí, bueno, ya tenemos la tierra aquí, pero los otros estaban queriendo ver incluso el milagro cuando el Jordán se abrió también y cruzaron. Pero me imagino que le pusieron atención a la palabra de Moshe. Pero el capítulo 4, del versículo 27, estoy seguro que con tanta emoción y tanta simja, se le olvidó esta profecía después de 853 años que pasó, que tuvieron ellos poseyendo la tierra. Después de 853 años que empezó la dispersión. Ahí es quizás cuando ellos dijeron, wow, ya en Babilonia, con ese... Nos acordamos cuando Moshe nos dijo de Devarim 4, capítulo 27. Y como no atendimos a lo que él dijo, mira cómo estamos en aquel tiempo y ahorita también. Miren lo que dice Devarim o Deuteronomio 4, versículo 27. En hebreo dice, para hacer una mejor traducción, Vejefit Hashem etchem ba'amim venishartem etem mispar bagoyim asher Hashem etchem shamat. Dice así en español, el versículo 27, y el Eterno los esparcirá entre los pueblos y quedará poco en número entre las naciones a las cuales os llevará el Eterno. Vemos dos cositas interesantes aquí en este exilio. La palabra exilio en hebreo significa galut, y es, número 1, quien hace que tú vayas para un exilio es el Eterno, no tú solo. Él es el que decide cuándo tú vas al exilio y Él es el que decide cuándo tú retornas. Pero la decisión del Eterno de que tú vayas al exilio y de que tú retornes también depende de nosotros. También. A la pared hace su trabajo cuando nosotros hacemos el nuestro. Ponemos de nuestra parte, ponemos de nuestro interés. Porque recuerden que aún estando en este mundo, en este olam, ¿verdad? En este mundo terrenal, tenemos libre albedrío. Entonces, Él nos hace retornar del exilio, del galut, exilio. Pero hay algo interesante que es el estudio de hoy. Número 1, vamos a ver qué significa un exilio. Número 2, ¿por qué vienen los exilios? Y a este dice, bueno, el Moré va a explicar los exilios. Israel, no, nosotros a veces vivimos en exilio espirituales, ¿no? Exilio incluso terrenales, vivimos en exilio, y exilio significa estar fuera del propósito del Eterno. Y vamos a ver por qué vienen los exilios. Número 3, las graves consecuencias de un exilio. Número 4, el remedio para salir del exilio, del galut. Número 5, cómo sobrellevar el exilio o cómo tratar con el exilio. Porque a veces Dios quiere que estemos en el exilio, porque en el exilio es la escuela de Dios, ¿sabe? Mientras Am Israel estaba en Israel o en el desierto, ¿verdad?
Ellos tuvieron que aprender. Algunos murieron lamentablemente porque se estancaron y se acomodaron al exilio, al galut, pero otros siguieron adelante. No le importó todas las cosas, le importó a Hashem y su mismo y salieron del galut y entraron a Eretz Israel. Entonces, son 5 cosas. ¿Qué es un exilio? Tenemos que entender primero el concepto de galut. Número 2, ¿por qué viene el galut? Número 3, las graves consecuencias del galut. Número 4, el remedio. ¿Cuál es el remedio para salir? Porque la voluntad de Dios es que salgas del galut. Estoy hablando en términos hebreos, pero por eso le doy el significado. Galut significa exilio, ¿ok? Y número 5, cómo tratar con el galut. O cómo sobrellevarlo si en caso tal usted hoy con esta parashá entiende que todavía está viviendo en el galut. Estoy hablando posicionalmente, espiritualmente, porque terrenalmente estamos viviendo en el galut. Cuando venga Mashiach, entonces retornaremos. Amén. Entonces, número 1, ¿qué es un galut? Hermano, un galut significa cuando estamos lejos, cuando estamos dispersos, significa diáspora, significa cuando nos deportan, ¿verdad?, de nuestro lugar de origen. Por ejemplo, mi persona es extranjero, realmente estoy en un galut, aunque, fíjense, el concepto galut no es que tú te vayas porque tú quieres, es porque te lo han pedido. Es como que te deporten, ¿sabes? Te deporten de tu país de origen. Para mí no me han deportado, entonces en este caso yo estoy en un galut por voluntad propia, ¿me entiendes? Si yo estoy en Venezuela, pero nací en Venezuela y nací en otro país, pero me vine, es un galut por voluntad propia. Sin embargo, el galut de la Torah no es un galut de voluntad propia. Quien le dice a Moshe, saca al pueblo de ese lugar, es Dios, no el pueblo de Dios. No, decidimos irnos de Egipto. De hecho, si ellos hubieran decidido, lo hubiesen matado. Es decir, quien decidió que Abraham saliera de Ur de los Caldeos, de Babilonia, fue Dios. Dijo, te deporto de aquí, vete para la tierra soñada, ¿verdad? Entonces, el galut que vamos a estudiar hoy es un galut por voluntad de Dios, ¿okay? Porque a veces nosotros nos ponemos galut en nuestra vida y eso está aún peor todavía, nosotros exiliarnos sin que haya sido la voluntad de Dios. Y vamos a ver esos exilios por voluntad que nosotros nos imponemos. Y Dios, me imagino allá arriba, ¿qué has hecho? ¿Por qué te pones en un exilio si yo no te he mandado a exiliarte, verdad? ¿Entiendes? Ahora, el galut de Israel fue por Dios. Por eso Dios es quien decide cuándo se retorna o cuándo no. De hecho, Am Israel, mientras los 40 años del desierto, ¿saben por qué tardó tanto? Si ustedes ven el mapa, habían atajos por los cuales hubiesen llegado rápido. En una semana están en Canaán. O en Kenam, ¿no? En hebreo. Pero ¿saben por qué tardaron tanto? Porque Israel, por falta de conocimiento, Israel siempre era un pueblo quejumbroso en aquel tiempo. Siempre se quejaba, aún viendo las maravillas, las cosas y los milagros que sucedían en el desierto, se quejaban. La idolatría del becerro, todas estas cosas hicieron que Israel tuviera 42 paradas. 42 paradas. ¿Saben por qué a veces Dios decía, hasta aquí no nos movemos? Porque hasta que ellos no arreglaron su problema espiritual, el pueblo de Israel no seguía avanzando. Y hoy puede pasar esto, hermano. Mientras una congregación haya división de pensamiento y no seamos un ejad, la obra se estanca y no se sigue el propósito. No hay una meta que seguir. Cuando los hermanos están en disensiones, no tenemos un mismo pensamiento, una misma doctrina, andamos siempre contradiciendo a todo lo que se dice aquí, a nuestra filosofía de vida como Cajal, no hay meta que valga. Dios dice estancado. Pero cuando Israel arreglaba y se volvían uno, entonces Dios decía, a ver, recojan las maletas, nos vamos, seguimos a Israel, a la tierra soñada, y estaban todos ahí, pero de nuevo venían, ellos se imponían esos exilios. ¿Sabes? Dios hubiesen llegado ellos en menos de 40 años. Pero por falta de conocimiento, por ellos no aferrarse a la promesa del Eterno, pasó lo que pasó. Hubieron 42 paradas. Las paradas no tienen que ver nada con el éxito. Las paradas son estancamientos. Y Dios quiere que cuando nos elevemos, que si queremos ir a la meta, no nos estanquemos, sino sigamos adelante. Porque hay consuelo, hay nahamut. Entonces, queridos hermanos, ¿qué es un exilio? Un exilio es cuando estamos lejos. Pero aún en esa lejanía, Hashem está con nosotros. Si el exilio es provocado por Hashem, que dice, es necesario que tú pases. Recuerden que el mismo Yeshua dice, en el mundo vamos a tener aflicciones. Es necesario, incluso Santiago, Jacobo, también nos dice que va a llegar el día malo.
Si el día malo va a llegar, pero cuando llegue ese día, estar firme. Efesios también nos habla de esto, estar firme cuando venga el día malo y ponernos estas armaduras del Eterno, ¿verdad? Pero los días malos llegan, hay un día malo para nosotros, pero para eso tenemos que estar preparados, si no, caemos en el galut, en el exilio. Y a veces en el exilio se gana o se pierde, ¿sabían? En el exilio, ¿cuándo se gana? Cuando tú sigas adelante, cuando tú sigues y perseveras en los sueños. ¿En los sueños de quién? De la promesa que Hashem nos da. Pero cuando nosotros decimos hasta aquí no hay esperanza y no perseguimos los sueños, quedamos estancados en el exilio. Y ahí es cuando nos va mal. Pero no es malo estar en el exilio, como le dije, el exilio, el galut, es la escuela de Dios. Porque es la escuela, porque ahí es que se entrena a un varón del Eterno. A veces queremos todo fácil, como decimos aquí, ay, qué mantequilla, ¿verdad? Pero todo no es mantequilla, hay que pasar a veces el galut de Dios. Porque el galut de Dios trae tajará. ¿Saben qué significa tajará? Pureza. El galut de Dios trae kedushá, nos va limpiando. Y aún los niños que vieron cómo el pueblo desobedeció, ellos dijeron, no quiero eso para mí. Mira cómo esos niños pudieron, yo no sé si esos niños estaban traumados por todo lo que vieron. A Cora se lo tragó la tierra, a los otros se lo comieron la serpiente allí, lo mordieron. Esos niños, ay, yo imagino esos niños ya al entrar al lugar y dicen, no, Moshe, lo que tú dices, pero aún así después de 853 años, ¿qué pasó? Volvieron a los niños. Aún la serpiente de bronce, en un reinado de un rey allí de Judá, siguieron adorando a la serpiente y tuvieron que desechar la serpiente. Sí, no, esos niños que después fueron viejitos, estoy seguro que se olvidaron de decirle a sus hijos y su generación de lo que había pasado en Israel. ¿Saben por qué le digo así? Porque Nehemías y Esdras, cuando dicen que no, ellos cuentan que no había Torá, no había nada, ni alajá, no había nada, se habían olvidado, es decir, habían olvidado las leyes. Y dice que Nehemías y él dicen no, y ellos empiezan a reformar, traigan la Torá y se empolven eso, un púlpito, una bimá, y empieza a predicar y la gente se empieza a contentar. Wow, me imagino que esa generación no sabía esto. ¿En serio? ¿Eso pasó en Har Sinai? Wow. ¿Por qué? Porque estos niños quizás que venían creciendo se traumaron de tantas cosas que vieron. No voy a enseñarte esta cosa de terror que pasó en el desierto, mis hijos. No, pero Dios dice, es necesario que usted repita estas palabras. A levantarte en el camino y al acostarte, es necesario que prediques el testimonio, la palabra el testimonio. Por eso dice Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. El Shema termina en Ayin y Echad termina en Dalet. Por eso cuando usted ve en el texto las dos letras son grandes. La primera de Shema y Echad, la Dalet dice testigos, pero ellos no fueron testigos. Ellos descuidaron ser testigos de estas palabras de la Torá y por eso perecieron después de 853 años. Y hasta hoy en día muchos todavía están en un galú también ciego. Un galú que ellos mismos se lo han impuesto por las cargas que muchos de ellos llevan y no vienen a la verdadera libertad que nosotros conocemos. Queridos hermanos, ¿qué es un exilio? Es una pena, incluso que consiste en expulsar o hacer salir a una persona de un país o un territorio. Hermanos, usted puede estar en un exilio, yo puedo estar en un exilio. Hay exilios espirituales, hay exilios matrimoniales, hay exilios con nuestros hijos. A veces estamos exiliados con nuestros hijos y debemos saber el porqué de nuestros exilios. A veces no hablamos con nuestros hijos. Y nosotros mismos ponemos, los padres, esa barrera. A veces hay exilios de la parte de los hijos hacia los padres. Hay exilios matrimoniales. Aunque un exilio pueda venir de Dios, hay que aprender el por qué estamos exiliados, ¿sabían? Pueden haber una pareja que puedan darse un mutuo tiempo. El mismo Rav Shaul decía, si ustedes están en contradicción, dense un tiempo. Pero ese tiempo no es para estancarte y decir divorcio. No, ese tiempo de exilio entre un matrimonio es para llegar a un arreglo y volver a ser uno. Por eso hay exilio en nuestra vida, exilio en nuestro trabajo, exilio con nuestros amigos. Dios quiere que estemos todo el tiempo en exilio, por supuesto lo que nos haga. Del exilio hay que aprender. En el exilio es donde el hombre espiritual, dice Rav Shaul, se sienta y empieza a meditar qué ha pasado en el día. La pregunta es,
No me responda, por supuesto, y para nosotros y para mí, nosotros cada noche, al manifestar la misericordia eterna, como dice un salmo, bueno es alabarte a Hashem, cantar salmos a tu nombre, anunciar por la mañana, shahar, tu misericordia y tu fidelidad. Cuando nosotros vamos de noche a relatar la fidelidad de Hashem, por todo lo que pasó el día, también usted piensa en lo que hizo mal, en lo que puede a rectificar. Si no hace eso, no somos personas espirituales. Todas las noches el hombre espiritual debe de sentar y juzgar todas las cosas. Cuando dice juzgar todas las cosas, primera a los Corintios, allí capítulo 2, no recuerdo que está, Rashaul habla de esto. No es juzgar a la gente, es juzgarnos a nosotros mismos. ¿Qué hicimos mal? ¿Qué tenemos que mejorar? ¿Qué tenemos que rectificar? ¿Dónde hacer teshuvá, arrepentimiento en esta parte? Eso es un verdadero hombre espiritual. Volver a nuestras raíces. Teshuvá significa volver a nuestra identidad. Eso es un exilio, querido hermano. Si hoy tú te encuentras un exilio en tu radio de acción, déjame decirte que debes salir de él. Debes salir de él, pero en el tiempo del Eterno, si es un exilio que Dios ha permitido. Y la gente dice, pero ¿cómo sé cuándo es Dios? Hermano, sí lo sabemos. Sí podemos saber cuándo el exilio es puesto por Dios y cuándo el exilio nos lo ponemos nosotros mismos y Dios no tiene que ver en ese exilio. Pero hay cosas que sí vienen de Dios y uno lo que tiene que hacer es meditar. Señor, tú eres el que me hace retornar del exilio a la bendición. Por eso, mientras esté en el exilio, ayúdame a entender y ayúdame a seguir. No quiero pararme como a Israel, 42 paradas y me estancaba. No quiero estancarme en el exilio. Quiero seguir adelante, pero hasta que tu tiempo venga de ir a la tierra prometida, de ascender, Jamalot, ¿verdad? Ascensión. Dios dirá en tu tiempo de ascender a un trabajo, de ascender a una bendición, de ascender a tener hijos, de ascender. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo, queridos hermanos, pero hay que esperar en el Galut. El Galut es la escuela de Hashem. Número 2, ¿por qué vienen los exilios? Vienen por la pereza espiritual. Nada más y nada menos pereza espiritual. Dios, hermano, detesta a los flojos. Dios detesta a las personas que se quejan. Cuando uno tiene esa quejabanza, como dice, es porque son perezosos. Hermano, Dios quiere, como predicaba el rabino anteriormente en un shiur que hablaba de que Am Israel, Bilán, comparó a Am Israel con un león. Pero no un león porque es una fiera y dice, no en ese aspecto, como un león en la diligencia. El pueblo de Israel, hoy en día nuestras tradiciones, nuestras cosas han permanecido. ¿Saben por qué? Porque somos diligentes. Si tú no eres diligente con la misbot, con la Torah, con todo lo que Hashem nos ha mandado, no hay Geulá que valga. Geulá significa redención o la promesa. Porque si usted no actúa como un león, no seguimos estancados en el Galut. ¿Me va entendiendo? Hermano, un león, ¿acaso cuando usted ha visto Discovery Channel y todo el tema de Animal Planet, todas esas cosas, han visto que el león está allí lijándose las uñas y tiene hambre, está seco y viene un venadito y dice, ahorita déjame terminar lijarme las uñas o de bostezar para ir a cazar el venado? No, de una, ¿oyó? Eso no lo piensa en un 2x3, de una va a cazar su presa. Y nosotros a veces que sabemos que hay necesidades que tienen que hacerse así a la velocidad de la luz, estamos lijándonos las uñas. Y por eso Dios dice, ajá, te he puesto todo allí para que salgas del Galut y todavía quieres estar en el Galut. Está como el cuento de la persona que se está ahogando y dice, Hashem, sálvame. Y viene el helicóptero, vente, no, Hashem me va a salvar. Y viene el barco, sube, no, Hashem me va a salvar. Y se ahogó el hombre. Y después viene Dios y le dice, ¿qué pasó? ¿Por qué? No, que tú no me viniste a buscar hoy. Y el avión, el helicóptero y el barco. ¿Y qué pasó? Se ahogó. Se quedó en el Galut, en el exilio. O sea, viendo los milagros que Dios dice, aquí estoy, muévete. ¿Qué es lo que le hacía falta a ese hombre que se está ahogando? Agarrar las escaleritas del helicóptero, pero pereza. No, me da flojera, Dios, quiero que Dios me venga a buscar, que me cargue así. A veces queremos que todo sea una mantequilla, ¿no? Nos cargue el Señor así y nos lleve así por las nubes, ¿verdad? Pero no, hay que esforzarnos. Eso sí es fe ciega, sentarte en tu casa y esperar que Dios te ponga la comida en la mesa. No, hay que ir a buscar la comida, hay que trabajar, hombres. Hay que buscar el sustento, hay que ser responsables. Cuando hacemos eso, estamos saliendo del Galut. Pero está el hombre llorando de la mujer, no hay nada. ¿Tú vas a decir que no hay nada? ¡Ay, no! Es decir, ¿pero qué estás haciendo? Ahora, si tú vienes quedándote, pero buscaste trabajo, estoy seguro que tu esposa va a ser una que va a tener Nahamú contigo, te va a consolar. Tranquilo, yo valoro que tú trabajas, estás buscando.
Ese es también la mujer. A veces decimos, ay, tú no encuentras trabajo. No hagas eso, mujer. Porque entonces vas a desanimar a tu hombre que está buscando un trabajo para poder sustentar tu hogar. Pero cuando hay interés, hay la cabana, esa disposición en hacer lo que un hombre debe de hacer, vas a salir del galut. Dios te va a hacer retornar. Pero si tú te quedas en casa, como dice un pasú, que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Entonces te vas a quedar en el galut. Queridos hermanos, ¿por qué vienen los exilios? Nada más y nada menos por pereza espiritual. Hombres que no son diligentes. Hombres y mujeres que también no son diligentes en cuanto a su responsabilidad, y cada quien sabe la responsabilidad de un hombre y una mujer. Y la responsabilidad de los hijos también. Con sus padres también. Entonces, hermanos, tenemos que hacer, a veces queremos bendiciones, pero no nos aferramos a las promesas, y para aferrarse a las promesas también hay que cumplir mitzvot. También. Queridos hermanos, número 3, las graves consecuencias de un exilio. No tengo que comentar las graves consecuencias de un exilio. Ustedes vieron lo que pasó a Israel. Hoy en día dice, ay, gracias que la tierra no se abre y no nos traga. ¿Usted se imagina que pasara eso por cualquier cosa de la Lashon Hará, que siempre ahí está la tentación de la Lashon Hará? Que cada vez que yo diga algo en contra del rabino, ay, se está viendo esa parte, uy, se cayó David, uy, se cayó el hermano tal, uy, se están cayendo la gente. Yo creo que estuviéramos vacíos, ¿verdad? Se están cayendo la gente todo el tiempo porque se están viendo agrietando. Pero hoy nos relajamos porque esos milagros fueron aquel tiempo, hermanos. Hoy en día tenemos que temblar, ¿oyó? Porque eso no fue un cuento de Harry Potter, no fue un cuento ficticio, fue real. El encuentro de Hashem en el pueblo de Israel, con el pueblo de Israel en el desierto es real, histórico y legal. No es un cuento de fantasía cuando leemos la Torá. Si usted lo lee así, ay, que Jonás se lo tragó una ballena. Ay, me cuesta entender. Bueno, si le cuesta entender, hay falta de fe, pero Hashem es soberano, Él hace lo que Él quiere cuando Él quiere. Amén. Entonces, hermano, hay que creer por fe. Por fe. Y aquellos, estando viendo, ni creyeron ni por fe ni por ver. Y estos jóvenes que iban a entrar a la tierra prometida no habían visto esos milagros en el monte Sinaí. Sin embargo, tenían que creer por fe. Y es lo que Yeshua le estaba diciendo a Tomás. ¿Se acuerdan, Tomás? Cónchale, Tomasito, ¿verdad? Tú allí me estás viendo. No, pero no creo. Ay, no crees, tócame. Y aún así, yo creo que Tomás estaba como, ¿será de verdad la piel o será de mentira? Dice, mete tu dedo allí. Sí, muchas cosas. Por eso dice Yeshua allí que aquellos son benditos, felices, los que no vieron y creyeron. Y estos somos tú y yo. Amén. Nosotros no estuvimos en el monte Sinaí viendo los relámpagos, los truenos, la ventolera que pasó por allí. No tuvimos el tiempo de Elías para ver cómo Hashem consumió ese holocausto delante de los profetas de Baal. Yo estoy seguro que usted ve eso y dice, no, mi fe es 100% Hashem. Pero ¿hasta qué porcentaje tú le das tu fe en Hashem? ¿Un 90, un 80, un 70? Algunos estamos hasta en 10. De hecho, los talmidim de Yeshua estaban más o menos en 10. Un 10% de creer, teniendo ahí a Yeshua al lado. Él le dijo, ustedes no tienen, si tuvieran fe como un grano de mostaza. Hermano, ¿por qué vienen los exilios? Por falta de fe, por pereza espiritual. Por eso no vemos bendiciones. Vivimos en desgracia. Vivimos en el galú, trae todo esto. El galú trae pobreza. El galú, vivir en el galú, escuchen, en el galú cuando no avanzamos, porque el galú tiene bendiciones cuando avanzamos, pero el galú no hay bendición cuando tú te estancas en él. Incluso cuando nos acomodamos a ello también. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel estuvo en Babilonia? Después Nehemías era, oye, vamos a reconstruir, nos dieron el permiso. ¿Y qué dieron ellos? Ve tú, ya estamos, aquí acomodaditos en nuestra sinagoga. Me imagino de wow, se acomodaron al galú. ¿Y Hashem quería eso, sí o no? No, Hashem quería que retornara todo Israel. Pero Israel se acomodó en el galú y hasta hoy en día lo están sintiendo en carne propia. Porque han hecho 1000 cosas para poder retornar, la alianza de los judíos y muchas de esas cosas, pero es imposible. A veces queremos ayudar a Dios. No ayude a Dios, Dios no hace falta nuestra ayuda, Él es soberano. Él va a hacer retornar a los exiliados en el momento que Él quiera. El mismo Rav Shaul dijo, hasta la plenitud de los gentiles y después todo Israel verá la Geulah. Sí, pero a la plenitud. Significa la plenitud que muchos van a venir, muchos. Y hoy siglo XXI vemos esto, muchos viniendo retornando, siendo parte de ese olivo, ¿verdad? Amén.
y hasta que no se cumpla la plenitud, porque no todos, lamentablemente, la plenitud, entonces, pero ¿quién va a hacer eso? ¿La política? ¿El gobierno? No, eso lo hace Dios, porque si Él nos sacó de la bendición para llevarnos al Galut, Él es el que tiene el poder para volvernos a retornar a la Geulah, a cielo nuevo y tierra nueva. Las graves consecuencias. Ahora vamos a ver, vimos por qué vienen los exilios y las graves consecuencias de un exilio. De hecho, antes de seguir al punto número 4, el remedio para salir del exilio, qué bonito, la Torah todo tiene su sentido. ¿Recuerdan a Noah cuando estaba en el barco allí, ¿verdad? En el arca? ¿Qué es lo primero que manda para ver si la pierde? Una paloma. Cuando él manda, el hecho de que cuando manda la paloma, ¿para dónde va para la paloma? Al exilio. Sí, porque la paloma estaba en un lugar con su familia. Recuerden, él llevó de 2 en 2. Al él mandar una paloma, está separándose del palomo, ¿verdad? Entonces, él le dijo, bueno, ve a ver si trae algo. Ahora, la paloma tenía la decisión de volver, o tenía la obligación de volver. No, los animales tienen alma y ellos pueden tomar la decisión que quieran, ¿verdad? Y no era una paloma maestrada, déjame decirle, la gente no que Noah amestró, no. Noah no quiso meter todos esos animales, no creo que tuviera tiempo para estar amastrando animales allí. Más bien estaba con el tema, ¿cuándo va a cesar el diluvio, verdad? Ahora, él manda la palomita. La palomita se acomodó al Galut. No se acomodó al Galut. ¿Sabe? Vino, pero no vino así, porque hay gente que viene del Galut con una bendición y con la mano vacía. Vino con una hojita, ¿saben de qué? De olivo. Ahora, eso tiene una gran enseñanza, porque él no agarró otra rama de otra cosa y agarró un olivo. Hermano, Noah, la paloma, de hecho, antes de seguir el olivo, después mandó un cuervo. Cuervo tenía que ser. El cuervo se quedó en el Galut. El cuervo se quedó en el Galut y no vino más. El cuervo se quedó y se acomodó. ¡Wow! Mira cómo hay árbol para hacer nido aquí. Y se quedó. La paloma fue obediente, dijo, yo retorno de donde yo vengo. Hermanos, es tiempo de retornar a nuestra identidad. La palabra identidad es Seud. Nuestro Seud, ¿verdad? Hermano, nuestro Seud está en Mashiach. Nuestro Seud está en la Torah. Diga, mi identidad está en Mashiach. Mi identidad está en Hashem. Mi identidad está en la Torah. Amén. En hebreo es Sehu Sheli Hilbe Borei Olam, Sehu Sheli Hilbe Mashiach, Sehu Sheli Hilbe Torah, Sehu Sheli Hilbe Tajará. También nuestra identidad está en la pureza. Sehu Sheli Hilbe Kedushá. También nuestra identidad está en la santidad también. Hermanos, todo esto, Shehu, Sheli, Hi, Bemitzvot, nuestra identidad está en las mitzvot también. Por eso tenemos que tener una identidad. A veces no sabemos si somos de allá o si somos de acá. ¿Qué tú eres? ¿De allá o de acá? Es decir, tenemos que tener una identidad, identificar. El pueblo de Israel es Israel, ¿saben por qué? ¿Con quién se identifica? Por eso siempre tenemos que decir Shehud Sheli Him Borei Olam, Shehud Sheli Him Bemashiach. Sí, tenemos que siempre estar conscientes que es nuestra identidad. Bechol Mashe Hashem Natan Li Yaheh Hatzenu Sheli Hayom Betamid. Que todo lo que Dios nos dio, es decir, me dio, tiene que decir todo lo que Dios me dio será mi identidad hoy y siempre. Amén. Sí, siempre tenemos que tener esa convicción, queridos hermanos. Si no, no vamos a salir del Galut. Entonces, esa paloma trajo un olivo. ¿Y por qué una hoja de olivo? Hermano, por lo que representa o lo que iba a representar un olivo en el pueblo de Israel. ¿Sabe que del olivo se extrae el aceite de oliva, de esa aceituna? Y el aceite de oliva no era cualquier aceite para Eretz Israel. ¿Saben que Dios dijo que el aceite para que alumbrara la menorá, que era la luz del mundo, aquella que Mashiach dijo, yo soy la luz del mundo también, la menorá, algo que era espiritual, un diseño espiritual, Dios le dijo, materialízalo, Moshe, en un candelabro. Eso, ¿quién hace que la mecha encienda? El aceite. Y esta paloma no trajo otro árbol, otra ramita. Lo que trajo fue una hoja de olivo. El olivo, hermano, es el combustible para alumbrar a un pueblo.
Por eso el aceite de oliva tiene mucho seud. ¿Saben qué es seud, no? Identidad. El aceite tiene identidad. Hoy en día tenemos, ¿por qué tenemos todavía la menorá allí? ¿Verdad? Encendida siempre. Se puede apagar la sinagoga, pero se debe dejar esa luz. De hecho, se abren las ventanas. ¿Para qué? Para que esa luz, por supuesto, algo simbólico, porque esa luz no va a dar allá afuera. Pero en Am Israel, el templo se abría para que la luz de la menorá alumbraba al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque detrás de todo eso había identidad, seud. El aceite de oliva tiene mucha identidad. De hecho, querido hermano, y el aceite también está relacionado con la pureza, la tahará. Hermano, la identidad, el seud de la tahará, de la pureza de Am Israel, es la que va a sacar a este pueblo y a nosotros del galut, la pureza. Pero esa pureza tiene también un nombre. Esa pureza también se llama Yeshua, a través de él. A través de él, como dice, como decimos cuando cantamos, palabra viva, ¿verdad? Y eso, para eso, hermanos, se requiere obediencia a los mandamientos del Eterno. Número 4, el remedio para salir del exilio. ¿Cuál será el remedio? Nada más y nada menos, la columna vertebral de esta parashá. Deuteronomio 6:4 en adelante. Ese es el remedio para salir del galut. Oye Israel, Shema, atención mea, significa pongan atención, Shema, Israel, un pueblo, pongan atención, pueblo mío, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Es decir, eso es algo tremendo, que Dios te esté diciendo, oye, oye. Sí, a veces no oímos, por eso nos quedamos en el galú. En el galú hay que aprender a escuchar la voz de Dios. Si no escuchamos la voz de Dios, es porque el galú nos está consumiendo, el exilio, y te vas a secar, nos vamos a secar. Cuando te estás en el exilio, te va a consumir, te consume, queridos hermanos, hasta físicamente nos consume. Pero cuando sabemos salir del exilio, ¿saben por qué? ¿Por qué Dios nos hace retornar? Cuando prestamos atención, porque Él nos dice, Shema, escucha. ¿Qué voy a escuchar, Hashem? Que yo soy uno primeramente. No busque a Dios en un palo, no busque a Dios en el dinero, no busque a Dios en tu trabajo, no busque a Dios en tu casa, porque a veces preferimos la casa y no queremos nada con Dios. No busque a Dios en este mundo pagano, no busque a Dios en nada, porque si tú buscas a Dios allí, no estás atendiendo a que yo soy uno. Estás creyendo en que yo soy uno, pero también tu Dios es el dinero, tu Dios es el trabajo, tu Dios los hijos, tu Dios... No, si eso se convierte para ti en un Dios, no hay redención que valga, no hay galut que valga. Te vas a secar, porque esos dioses no tienen nada en mí. Yo soy Dios de Dios, Él dice, fuera de mí no hay más Dios. Y si tú constituyes algo, una lámpara, cualquier cosa para ti como un Dios, te vas a estancar y te vas a secar en el galut y no vas a seguir adelante. Vas a morir, tu vida no va a tener propósito y tu misión en este mundo tampoco se completará. Por eso Dios nos dice en esta parashá, consuelo, salgan del galut, crucen el Jordán, pero para eso tenemos que Shema, Shomea Oti, tenemos que escuchar. Hermanos, tenemos que purificarnos para traer esa kedushá, para poder seguir adelante. Mientras el pueblo de Israel no se purificaba de sus malos actos, no seguía adelante. Hermano, el remedio para salir del galú es prestar atención a los detalles de los mandamientos. No a los mandamientos, a los detalles. Se supone que ya el mandamiento lo sabemos. ¿Quién no se sabe los 10 mandamientos de memoria? Yo creo que todo el mundo se sabe los 10 mandamientos. Y todo el mundo se sabe el Shema Israel y lo que viene adelante. Pero la pregunta es, ¿saben los detalles? Un detalle no es saberlo explicar, un detalle es saberlo hacer. No ser oidores. Tú puedes ser un buen oidor, un buen disertador de una parashá, pero la pregunta es, ¿lo haces? Cuando tú cumples una mitzvah, tú le estás prestando atención a los detalles de esa mitzvah. Eso es por eso el pueblo de Israel pereció, por los detalles. Porque Dios le dijo al pueblo de Israel, guarden. La palabra guardar significa vigilar. Vigílenlo. No solamente lo tengan aquí en su mente como algo intelectual, como algo robótico. Las 18 bendiciones, todo lo que hacen, pongan atención a esas palabras. Vivan esas palabras. Pónganle cabaná, pónganle todo cabó, todo honor, toda concentración.
El remedio para salir del galú, hermano, es prestar atención a las palabras de Dios. Y saben, ahí es donde viene, hermano, esta frase medular, que es: y amarás a tu Dios, amarás a Hashem con todo con toda tu nefesh y con toda tu fuerza, o con todos tus bienes también, con todos tus recursos. Saben que nuestro ser es un ser, por así decirlo, tricótono. Nuestro ser es espíritu, alma y cuerpo. Y no es casualidad, la Torá no es casualidad que dice que hay que amar a Dios con 3 cosas. ¿Saben? Estas 3 cosas están muy unidas a nuestro ser. Cuando dice amarás, primero, el verbo amarás. De hecho, dice amarás en presente, pasado, futuro. Amarás, ¿cómo lo conjugamos? Amarás, está en pasado, presente, futuro. Futuro. Amarás, futuro, ¿ok? Oye, wow, es decir que todavía no lo debo amar porque todavía seguimos en el futuro. Fíjense que Moshe dice, ama al Señor tu Dios, dice Beahavta, significa amarás. Pero es ¿por qué no dice ama? Porque algo en el presente se acaba. El presente fue hoy y mañana ya no es el presente de hoy. Porque el amarás siempre es continuo. Es decir, tienes que amarlo hoy, mañana, pasado mañana. Sí, porque si dice ama, hay que decir, bueno, hoy hay que amarlo, mañana no. Sin embargo, dice amarás, es presente continuo que no se acaba, es eterno. El amor de Dios es eterno. Amén. No es cuando a mí me place amarlo, es que hay que amarlo las 24 horas. Y hasta durmiendo tenemos que amar a Dios. ¿Cómo es eso? Bueno, por eso antes de dormir, ora al Señor que no vengan malos pensamientos ni malos sueños. Y cuando tú le dices eso al Señor, estás diciendo que tu kedushá al dormir sea tajará, sea puro. Si sea limpio, aún en tu sueño Dios te está guardando, porque cuando nosotros nos levantamos, ¿qué dice? ¿Qué decimos? Modé a mí, en el caso de las mujeres decimos modá, modé a mí le faneja, me le jaibe kayash, santa vinish mative hanan amad la teja, que nos has devuelto el alma. Pero si esa alma en su sueño estuvo impura, ¿qué pasa? Sí, es algo, no hubo que duchar, no hubo en ese sueño. ¿Me van entendiendo? Entonces, Dios quiere que las 24 horas lo amemos. Ahora, para englobar estas 3 cosas, con el corazón, con nuestra alma y con nuestra fuerza, que luego Yeshua lo vuelve a recapitular a la pregunta de este escriba, no es así, todo el mundo se lo sabe como un corito, pero la pregunta es, si vas a salir de la luz, tienes que conocer los detalles de este precepto. Amar a Dios, dice, primero con todo tu corazón. El corazón, la palabra son es lev. Y lev está muy ligado a la espiritualidad, a un nivel de nuestra neshama que se llama ruach. Sí, el ruach es la conexión del eterno, es decir, es la conexión más directa. A veces cuando Moshe vio allí cara a cara, la pregunta es, no, yo creo que eso ocurrió una sola vez en la vida. Y sí, pudiera haber ocurrido, pero yo creo que hoy en día, de una u otra forma, quizás no tan literal como Moshe, podemos tener esa conexión cara a cara con Hashem. Eso solamente usted y yo sabemos explicar esa relación que usted tiene con Dios. Porque a veces yo le digo, ¿en serio que cara a cara? No se tome, Dios no tiene cara, Dios es amorfo, Dios es espíritu. Es una expresión de la cercanía que podemos tener, podemos estar tan lejos como tan cerca. Entonces no todo el mundo tiene el mismo nivel de espiritualidad. Hay gente que está muy cerca de Hashem y quizá no sabe tanto Torah como el rabino como yo, puede tener mucho acercamiento a Hashem. Ahora no quiere decir que no cumpla, que no debe hacerlo. Esa persona, estoy seguro que entre más relación tiene con Dios, más Torah quiere cumplir, más mitzvot quiere hacer. Entonces, queridos hermanos, el remedio es saber los detalles con el corazón. Significa que tu espíritu se sujete a la voluntad de Dios. No habla de una emoción. Hay gente que utiliza las emociones para decir que ama a Dios. No, yo lo hago con todo mi corazón. Pero a veces nuestras acciones muestran lo contrario. Los fariseos se tocaban el pecho. Dice que desnudaban su rostro en el ayuno, estaban demacrados, ensanchaban su filacteria para ser vistos, pero su corazón estaba lejos del Creador. Es decir, que estas personas, no todos los fariseos, pero estas personas estaban en el galú. Por eso decía Rav Shaul que ellos eran un ayo, es decir, imponían la Torah como una esclavitud. No es que la Torah es esclavitud, sino ellos, por estar en el galú, enseñaban la Torah en el galú.
Por eso no seguían adelante, no veían la espiritualidad. Guías de ciegos. Entonces, queridos hermanos, con todo nuestro corazón, con nuestra alma. El alma es el sentimiento de las emociones, las actitudes. Todo eso es el alma. Todo, hermano, nuestro pensamiento, todo lo que, recuerden que dice que de la abundancia del corazón abra la boca. Todo lo que venga del corazón, todo lo que venga de la Neshama, de esa alma, el Nefesh, que es el alma, todo es alma. Recuerden que nosotros, por instinto, sin Dios, es decir, sin Dios, la persona reacciona como un animal, por instinto. Quiere decir que nuestros instintos animales se han sometido a la voluntad divina para no actuar como animales. Hermano, ¿en serio que actuamos como animales? Claro. Cuando una persona manda, la persona actúa como un animal. Cuando una persona hace agravio, cuando una persona es mal educada, cuando una persona tiene todas estas cosas, es como un animal. Por eso dice que nuestra vida fue sembrado en cuerpo animal, lo dice el mismo Rav Shaul, pero sí podemos controlar eso, ¿sabe? A través de amar al Eterno con nuestra alma, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Y dice que con todos tus recursos, eso habla de la materia, eso habla de lo material. Es decir, que aún así, con todos los bienes que Hashem nos ha dado, aún tenemos que amar. Como dice también un pasuk que dice que todo lo que haga sea de hecho o de palabra, hacerlo como para el recurso. Porque estamos diciendo que sin ayuda de Dios, nosotros tuvimos nuestra casa. Y nada es de nosotros. Buscar primeramente el reino de Dios. ¿Por qué no buscamos a Dios? ¿Saben? Esta parte, ya de aquí culmino, ¿cómo sobrellevar el exilio? ¿Cómo sobrellevamos el exilio? Número 5, siendo testigos. Como les dije, cuando decimos Shema Israel, la palabra Shema tiene una letra Ayin que está en el texto hebreo, está más grande de lo común. Lea su Taná en hebreo y va a ver la letra resaltada en negro. Y Ehad, uno, reflejando la unicidad de Dios. La letra Dalet está también en mayúscula, ¿verdad? Estas dos forman la palabra Ed. Y Ed significa testigo. ¿De qué tenemos que ser testigos? De estas palabras. ¿Cuándo? En el exilio. Si cuando tú te encuentras en el Galut, en una circunstancia adversa, recuerda estas palabras. Y estas palabras te van a hacer descansar. Como hacían descansar a David, el rey David, cuando decía en el Salmo 23 que él era su pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Dice que en lugares de delicados pastos. ¿Saben cuándo Dios nos hace descansar en lugares de pasto? Cuando salimos del exilio. Pero cuando recordamos las palabras de la Torah. Y no solamente eso, cuando somos testigos. La pregunta es, ¿a dónde somos testigos? ¿De qué manera seremos testigos? Tenemos que ser testigos de nuestro trabajo, de nuestra identidad, testigos en nuestra casa, testigo en nuestro testimonio, testigo con nuestros hijos, es decir, testigo de la bondad de Dios, testigo de nuestra identidad. A veces estamos aquí con kipá, con talí, pero como salimos en la calle, nadie sabe quién tú eres. No es que te ponga a gritar que tú crees la Torah y que tienes que guardar a la gente, no. Es que tú des testimonio por ti mismo, en tu hablar, en tu andar, en tu comportamiento, tu conducta tiene que ser la conducta como de un judío, la conducta como dice la Torah. Eso es ser testigo, eso es Shema Israel, es ser testigo. Pero ¿saben por qué Israel pereció? Porque no fueron testigos. Empezaron a involucrarse con dioses paganos, empezaron a hacer cosas paganas, abominables para el Eterno. ¿Y qué pasó? Le dijo a Salomón, a Shlomo, hasta aquí se terminó el reino. Ya, y por amor a David te voy a dar a Judá, pero hasta ahí. Y se dividió, primero vinieron los asirios, después Judá vinieron los babilonios, la deportación. ¿Saben por qué? Porque no fueron testigos. No fueron testigos de esas palabras de amar al Eterno con nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestras fuerzas. Aquí viene Yeshua en Marcos 12:32, de que pueda tenerlo allí, pero le cuento ya un poco para terminar la historia. Vienen los saduceos. Los saduceos y los fariseos eran partidos religiosos que no se trataban. Aunque a veces colegiaban, pero no era porque ellos eran amigos, colegiaban por temas de que, bueno, el sacerdocio en el primer siglo eran de los saduceos. Los fariseos eran personas que incluso Yeshua lo catalogaba como la cátedra de Moisés. De hecho, dice Yeshua, en la cátedra de Moisés se sientan escribas y fariseos, pero nunca dijo se sientan saduceos. ¿Por qué? Porque la cátedra de Moisés significaba como un asiento.
una piedra dentro de una sinagoga donde se sentaban los rabinos que iban a dar la disertación. Eso es lo que se llamaba la cátedra de Moshe. Sí, en la cátedra de Moshe se sientan fariseos y escribas. Entonces, vemos Yeshua, si hubiera un partido de entre los esenios, que eran judíos muy místicos, estaban muy en las cuevas, entre los saduceos que no creían en la resurrección, eran como hoy en día los judíos caraítas, que no creen en la traición de los sabios, en eso. Y los fariseos, de hecho, la doctrina, que incluso muchas de nuestras doctrinas que tenemos en costumbre son de Rabanán, de los fariseos. Si hay algo que Yeshua estaba más vinculado era con la doctrina de los fariseos. Tanto así que Yeshua dice, hagan lo que ellos dicen y no lo que ellos hacen. Pero ¿qué decían los fariseos? Torá, Rabanán, sí. Recuerden que se forma un concilio después de la reconstrucción del primer templo, se forma el Sanedrín con 70 ancianos. Y había Cohen Gadol que Dios había elegido por Urim y Tumim, esas dos piedras, a estos 70 ancianos, que luego iban a decidir libros que iban a llegar al canon, que iban a hacer los libros del Tanaj canónico. Tanto si los saduceos no creen que algunos profetas deben estar en el canon. Sin embargo, los fariseos eran la línea que Yeshua, incluso los fariseos aceptaban incluso la enseñanza del Mashiach, mucha de la enseñanza. Algunos replicaban y qué sé yo. Ahora vemos aquí un escriba es un sofer, alguien que lee la Torah, que escribe la Torah y le dice que como ve que le respondió bien en el tema de la resurrección a los saduceos que no creían, ahora él dice, voy a probar a este maestro a ver qué tal. Recuerden que Yeshua no estudió en las grandes escuelas, él creció en sabiduría, estatura, conocimiento. Era el logos encarnado, la palabra, el memra en arameo, ¿no? Esta palabra encarnada. Y él no necesitaba estudiar en una escuela, crecía con ese entendimiento. Hay personas así que actualmente se puede comprobar. Yeshua, por supuesto, tenía la mente, podemos decir esa mente. Cuando le decía con Felipe, muéstranos al Padre, y él dijo, ¿acaso no me ha visto a mí? No está diciendo que él era físicamente el Padre, de ninguna manera. Está hablando de la palabra, la sabiduría. Era decir, si tú quieres ver palabra de sabiduría, aquí estoy yo. Si yo tengo como la mente del Creador, si tengo lo que tú quieres que oiga. Por eso dice, me ha visto a mí. Recuerden que cuando Boreolán crea al hombre, lo crea a su imagen y semejanza. Y esa imagen y semejanza se perdió cuando el hombre pecó. Cuando el hombre hizo lo que hizo, perdió la imagen. Ahora, hay gente que una vez me dijo, David, la imagen cuando tú te ves un espejo, sí, que Dios nos dio mal porque Él tiene no. Habla de una esencia divina. Habla que cuando nosotros retornamos al Creador, retornamos a su Torah, vuelve esa esencia divina. Eso es imagen, es semejanza. Nos comportamos como Dios quiere que nos comportemos. Y en eso se refería a Yeshua. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque yo me conduzco como que mi Padre se conduce, así me conduzco yo aquí. Entonces, un versículo que no está anexado en Deuteronomio, este versículo está en Levítico, ¿se acuerdan? Que dice, Ve'ahavta le'ara'a kamoja. Ese versículo no está añadido ahí, sin embargo el escriba no le hubiese dicho, epa, pero ya va, porque tú me dices ese versículo si eso no va después de esas palabras. No va, pero ¿sabe qué le dijo el escriba? Wow, ha respondido muy bien. ¿Por qué Yeshua le dice amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Acaso fue adrede a propósito? Pues mira, siempre Yeshua conocía los pensamientos de las personas. Y ese versículo era el eslogan de Hillel. Hillel, el eslogan era ama a tu prójimo, ama a tu prójimo. Pero ¿saben por qué Yeshua le recapitula este versículo que no estaba anexado? Porque ellos no amaban a su prójimo. Ellos se aprovechaban del prójimo, muchos de ellos, muchos de estas. Ahora, no todos los fariseos, escuchen, no todos los fariseos eran así. Miren el consejo de Gamaliel, cuando estaban persiguiendo a los creyentes de Yeshua. Muchos, miren Nicodemo, muchas personas eran buenos fariseos. Pero había, dentro de los fariseos había grupos como hoy, ultra ortodoxos, grupitos que eran gente muy tradicionalista, pero se convertía como un gallo, una esclavitud, era muy legalista y el orgullo no dejaba que la luz de la Torah de verdad le llegara a su corazón, a su alma. Era puro por impulso. Entonces, Yeshua le dice, ajá, eso es muy bonito, ustedes hacen la misma 100%, pero hay que amar al prójimo. Y tu prójimo es el que está cercano a ti, no es tu familia solamente, es aquel que está al lado de ti en el momento que estés. En el metro, debe decir la guagua, ¿no? En el metro, ¿verdad? En la camioneta,
En todo lugar que alguien está a tu lado, ese es tu prójimo. Y usted sabe cómo le va a servir. ¿Qué necesidad va a tener? Hay gente que a veces se retrae de dar algo que el mismo Dios está diciendo, dale, dale. Pero es que yo no lo conozco, dale. Y a veces nos ponemos a hacer prejuicio, pero ese dinero, con ese dinero va a tomar licor. No importa, dale, es una bondad, es un gesed. Hay que ser en este mundo altruista. Personas que den, porque si Dios es todo otorgador, nosotros también tenemos que imitar a Hashem. Siempre es, dame, dame, dame. Es hora de dar. ¿Me escucharon? Es hora de dar. Este es el año de dar. De con un propósito, no de con tristeza. Dios ama al dador alegre. Sabe que cuando no damos y retraemos de las bendiciones que nos dio, también no salimos del galut. Y cuando tú retraes las riquezas y no las das al necesitado, no las das a quien sabe, seguimos en el galut y el galut nos va a consumir. Y Dios dice, lamentablemente no te puedo hacer salir del galut. Entonces, querido hermano, decía el rabino, no sé si lo conocieron, un gran rabino, Jonah Blickstein, un gran rabino de la comunidad israelita, no lo conocí, pero fue presidente antes de Pinchas Brenner. Este rabino decía que había una distancia, siempre hay una distancia grande de la boca al bolsillo. Sí, porque tú siempre nos llevamos la boca y decimos, sí, y yo voy a dar, pero hay gran distancia. Si el bolsillo no está aquí al lado, no tenemos como una ropa, bueno, habrá que ser bolsillo, ¿saben? Las capuchas que llevan algunos suéter, meterle bolsillo aquí a lo de la cara, ¿no? Para que rápido tenga, cuando tú digas rápido, no digas, los kilómetros, ¿verdad? Que llevan de la boca al bolsillo. Pero a la hora de meter la mano, ahí donde uno dice, lo cumplió, hizo voto, hizo neder, ¿verdad? Entonces, hermano, es tiempo para retornar, también tenemos que otorgar. Para retornar a la tierra de Israel, para retornar a la Parnasá, para retornar a la Berajá, para ser de bendición a otro, tenemos que dar, no retraer, hermano. Así es como podemos sobrellevar el exilio, Y cuando le dijo esto, dice que más nadie le osaba preguntar. Ahí en Marcos, capítulo 31 adelante, cuando el fariseo vio que le respondió muy bien, ¿sabe qué le dijo Yeshua? No estás muy lejos del reino de los cielos. Queridos hermanos, ya para terminar, si usted está en el exilio, pero cree estas palabras que Moshe dijo hace más de 4.000 años atrás, 5.000 años atrás, déjame decirte que Dios te quiere sacar, te va a sacar del galut, te va a llevar a mejor vida. Amén. A mejor vida, queridos hermanos. Pero para eso tenemos que, número 1, aprender del galut. Número 2, a aferrarnos a la promesa de Dios, porque a través de la promesa de Dios tenemos consuelo, la hamut, ¿verdad? El consuelo. Y número 3, a esperar el momento que Dios te saque del galut y te lleve a la tierra prometida. Amén. Shabbat Shalom por este día. Y bueno, queridos hermanos y amigos y oyentes de Instagram, si no estuvo allí pendiente, trate de volver a ver esta enseñanza hermosa, no mía, sino del Eterno a través de su Torah. Shabbat Shalom.